Buenas noches, aquí comienza Las Luces de la Ciudad, un programa con el que cada jueves al caer la noche nos proponemos resistirnos a lo más sombrío de la realidad de Málaga, aportando claridad y ojalá también lucidez con el propósito de que les resulte interesante. Política, cine, el puerto, patrimonio, habrá un menú amplio esta noche, pero antes, el aperitivo como cada semana de una nueva entrada a nuestro diccionario de la ciudad. Esta semana se ha derribado Villamaya. Para muchos apenas significará nada el nombre de este pequeño chalet de las Palmeras en los altos del Limonar. Era una casita coqueta y modesta, sin particular valor. ¿O sí? La casa fue tiempo atrás, durante la Guerra Civil, consulado de México, y allí su titular, Porfirio Esmerdou, refugió a cientos de personas a las que salvó la vida. Literalmente cientos, y no solo en la etapa del llamado Terror Rojo. Algunos conocemos muchas historias familiares de lo que allí sucedió, a pesar de que entre los refugiados se impuso una cierta ley del silencio sobre cómo transcurrieron esos días difíciles. Años atrás, al presentar un libro de Diego Carcedo, tuve la oportunidad de cruzar al otro lado del espejo. Y créanme, no era agradable. En fin, seguramente en otro lugar, la historia de Villamaya, donde tenían incluso un mapa tipo Tetrix para organizar el suelo por la noche, ya que dormían como sardinas en lata, hubiera dado para una buena película. Carcedo, de hecho, tituló El Schindler de la Guerra Civil para llamar la atención sobre su heroicidad cinematográfica. Pero ni por esas. Villamaya quedó olvidada y ahora ya forma parte de los escombros de la memoria, allí donde habita cernudianamente el olvido. Es posible que no tuviera sentido conservar el viejo chalet. ¿O sí? Pero una vez más lo que provoca perplejidad es que ni siquiera haya habido debate. Solo Málaga ahora intervino, pero el alcalde, informado personalmente, no levantó el pulgar. Tampoco la Junta a la demanda del autor de la lista de Esmerdou. La reclamación decayó por silencio administrativo. Un silencio, en fin, que es algo más que administrativo. Toda una metáfora. La desmemoria, vinculada a la indiferencia, es otro de los pecados de esta ciudad. Todo olvido es una forma de mentira colectiva, como dice la gran reportera Alexievich, pero la desmemoria es algo más que olvido. No se trata ya de no recordar, sino de renunciar a recordar. En definitiva, sepultar la memoria para no hacerse responsables de ella. Bien, continuamos contra el olvido, contra la desmemoria. Nada mejor que el análisis, nada mejor que la claridad y el debate, y es lo que nos proponemos ahora en el tiempo de tertulia. Una semana más con Antonio Méndez. Bienvenido de nuevo. Por eso, porque una semana más no, será la segunda semana en la que estoy. En fin. Y no voy a decir por qué. ¿Ah, sí? Bienvenido. ¿Sabes, hay alguna razón secreta de por qué? No, bueno, que parece ser que ha habido algunas peticiones que te han llegado para poder volver a la tertulia. Yo lo agradezco a los telespectadores que sean tan inteligentes. Sí, agradeceselo a tu hijo y a tu hija, que son los que nos han pedido tu regreso. Bienvenido de nuevo, José Manuel Atencia, director de los servicios informativos de contenidos de la cadena SER. José María de Loma, subdirector de La Opinión. Buenas noches. Bienvenido, José María, de nuevo. Y Rafael Porras. Buenas noches. Hasta donde sabemos, delegado en Andalucía de expansión. De expansión, sí. A punto de expansionarse. De explosionarme. Porque hoy en diversos medios y en las redes sociales hemos visto la imagen de Rafael Porras ya vinculado al cargo de presidente del Consejo de Administración de Canal Sur. Más me han dicho que me perfilo, que es como una forma de situarse. Sí, todavía estaba pendiente de alguna resolución y bueno, de que lo decida efectivamente el Parlamento, si finalmente lo decide, pero vamos, a día de hoy soy delegado de expansión y en eso estoy. Pero ya tendrás algo sobre lo que vas a hacer en la televisión pública y eso, ¿no? Yo siempre tengo las cosas previstas de antemano, Antonio. ¿Y no nos vas a adelantar nada en la tertulia? Es que no soy... te puedo contar lo que voy a hacer esta tarde, esa mañana en las páginas de expansión, pero mejor que lo lean los lectores. Bueno, entre tanto, ¿se produce o no se produce el nombramiento? Que confiemos en que sí, que la televisión pública en Andalucía, entre otros aciertos, apueste por Rafael Porras en el Consejo de Administración. Comenzamos la tertulia. Ha sido una semana políticamente con algunas sorpresas, especialmente en el Partido Popular, con un
número 1 en sus listas, que encaja en el estilo del Partido Popular, de Dazo, pero Pablo Montesinos, periodista sobre todo en Madrid, en el entorno del Parlamento, ha comenzado su andadura ya como candidato oficial. En cualquier caso, esta semana comenzaba con un foro, el foro del Grupo Yolí, el foro organizado por el diario Málaga Hoy, que dirige Antonio Méndez, en el cual Elías Bendodo daba algunas noticias, ¿no? Daba algunas claves, y sobre todo se mostraba un Bendodo dominante, un Bendodo dominador, el Bendodo presidente de la Diputación de Málaga, y no tanto el que hemos visto con cierta inseguridad en la portavocía del gobierno andaluz. Bueno, la verdad es que se notaba crecido, estaba contento de participar, de volver a Málaga en un acto que ya de por sí era una gran alfombra, porque más de casi 500 personas, es decir, una expectación. ¿Tú tenías algo que ver con el proyecto de gran alfombra y tal? La alfombra roja de Bendodo. Bueno, estuvimos preparando para anunciar la gran noticia de impacto, fue su CIS, ¿eh? Ahí tuve yo que ver, le dije, hombre, ¿tú crees que Andalucía no necesita? Tenemos el CIS de Tezano, vamos a poner el CIS de Bendodo, ¿no? Pero ¿tú crees, descubro esos secretos internos o no? No, bueno, estamos encantados porque lo descubran. Al final se van a hacer encontrar en Andalucía porque Antonio se lo ha pedido a Elías Bendodo. Pues espero dirigir, ya que tú te pones a dirigir el Consejo de Radio y Televisión, pues espero llevar la encuesta andaluza. Se van a llamar vendómetros. Bueno, fuera de broma, que ya la propia expectación de 450 personas, volver, digamos la primera gran comparecencia, aunque sí se lo notó bastante suelto en tabla, con esos martes que tiene de Consejo de Gobierno, donde tiene que aprender a parar todas las preguntas de cualquier ámbito, y un discurso donde evidentemente, al margen del CIS, sí que quedó resaltado lo que es el argumentario ahora, ¿no? Que es la herencia recibida, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo pasa. ¿Esto lo podrá hacer en 4 años o necesitaré 2 legislaturas? De momento tenemos la herencia recibida, ¿no? Con datos que, si son ciertos, pues evidentemente evidencia, valga la redundancia, la mala gestión en algunos aspectos del Partido Socialista, al que, por cierto, sí que me resulta bastante chocante que no esté respondiendo, ¿no? Han dejado al exconsejero José Fiscal a que salga a todos los trapos, ¿no? Y ahí se están dando datos muy preocupantes y son ciertos, ¿no? Pues que a lo mejor no pueden rebatirlo. No hay que descartar. De todas formas, yo sí también he visto a Ramírez de Arellano, que me llama mucho la atención, porque es junto a Fiscal, las dos voces socialistas que salen. Esto pasa por las mañanas en el Consejo de Gobierno y por la tarde el PSOE saca sus estadísticas para contrarrestarlas. Pero es verdad que estas últimas las contrarresta bastante menos, ¿no? No lo sé, doy por hecho que si alguien se pone delante como portavoz de la Junta después de una salida de un Consejo de Gobierno y da unos datos, pues están sustentados en algo. A mí lo que me produce cierta tristeza después de 40 años de democracia es que todavía podamos debatir sobre cómo se mide una lista de espera, ¿no? Quiero decir, los procedimientos deberían estar arreglados, ¿no? ¿Cómo se puede discutir las personas que hay en lista de espera? Debería ser un dato objetivo. En esta democracia tenía que haber muchísima más transparencia y cuando termine la legislatura deberíamos de saber hasta la última peseta que se ha gastado, la última peseta euro que se ha presupuestado y que queda por gastar y el dinero que queda en caja porque no ha tenido ningún de eso y debería ser una normalidad, ¿no? Mira, en esta cuestión hay dos aspectos. Uno que ha empezado a señalar a Antonio, es decir, la excusa, digamos, de la herencia recibida tiene un recorrido corto, pero como ciudadanos tenemos derecho a saber, sobre todo cuando ha habido un cambio tan radical de partido, no es una alternancia que de 4 años, no, es que es un cambio, digamos, entre comillas, de régimen prácticamente, pues tenemos derecho a conocer muchas de las cosas que se están encontrando, o que están ahí, ¿no? Y por tanto, eso tiene un recorrido, a mi juicio, corto políticamente. Es decir, ahí ha llegado un momento en que ya conozco la lista de espera, de acuerdo, había 500.000 personas en lista de espera. A partir de este momento es usted a quien le corresponde arreglar esa situación, en esa como en otras muchas, ¿no? El Bendodo creo que en ese foro, en el foro de Antonio Méndez,
señalaba ya, o fue en el Consejo de Gobierno, no recuerdo ahora, las cantidades de dinero de subvenciones que no se habían pedido. Pero es que la oposición lleva años, sobre todo desde que estalló el escándalo de los cursos de formación, reclamándole esos datos. Dígame usted... No subvenciones, son proyectos... Sí, proyectos que tú sin para... amparo presupuestario. Claro, y subvenciones que no han sido justificadas. Cuando tú recibes la formación, tienes que justificar que esas subvenciones en cualquier caso, han ido a eso. Ese dato probablemente es erróneo. El dato que da Elías Bendodo probablemente es erróneo. Yo no lo sé, precisamente porque le falta un probablemente. Claro, pero lo que pasa es que hay muchas de esas subvenciones a las que la Junta durante muchos años, y la oposición en los últimos años ha estado, ya te digo, insisto, desde que se salió el escándalo de los cursos de formación, reclamándole que si era público en el Parlamento esos datos, y no lo hacía. Es decir, ¿qué tipo de subvenciones está dejando usted de exigir la devolución porque no han sido justificadas en tiempo y forma? Y ahí había un galimatías que evidentemente tienen que lo que pasa es que que no te he dejado hablar, José María. Con ese tema, el término económico, a mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, expusiera que el 65% de los proyectos europeos no se habían ejecutado, del dinero ingresado por los proyectos europeos, ¿no? Entonces le pregunté si eso significaba que se había perdido el dinero. Entonces no me supo responder, con lo cual muchas veces lanzamos cosas que también... Sí, pero como eso ha pasado como los fondos de... Perdona, que tengo otro... No. Que eso pasa como con los fondos que se han dicho, de que en algunas cifras eran 600 millones de fondos para el empleo que la Junta no ha sabido gastar. Y efectivamente de un presupuesto no es que se pierda, porque es un dinero que no es que se dice, yo ya lo he perdido. En algunos casos europeos, pues efectivamente... En europeo, si se cumple el plazo, se pierde. Ha perdido eso. En cualquier caso, insisto, hay cifras que se están dando frívolamente, José María. Lo que pasa es que los vericuetos de la Junta son tantos y hasta que llegan, se enteran, se ponen al día, revisan cajones, papeles, etcétera, siempre van a encontrar caramelos con los que distraer a la opinión pública, y la tentación va a ser muy fuerte. Ahora, primero la sanidad o los no ejecutados, que son deficiencias del gobierno anterior sin duda, pero tarde o temprano, en cualquier momento, encontrarán otra cosa, y la tentación de airearla, aunque el tiempo ese de esgrimir la herencia recibida se haya pasado, seguramente tendremos durante todo el mandato momentos tú dices, de... esto es lo que había, vale, muy bien, es un escándalo y está muy mal. Pero a partir de este momento la responsabilidad es de ustedes resolverlo. Bueno, o sea, que la herencia recibida tiene un tiempo de caducidad. Esos datos, si son ciertos todos o son medianamente ciertos, lo que demuestran es una mala gestión. Claro, y es tan obvio que los ciudadanos no han votado al que llevaba gobernando 37 años y han votado a otras opciones políticas porque han penalizado esa mala gestión, con lo que el discurso de la herencia te puede durar lo que te puede durar, no puedes estar más tiempo en la herencia, eso es algo habrá que que gobernar, ¿no? Que tienen que resolver. Es verdad que hasta donde yo sé, y aparte de los datos que se han hecho públicos, pues de lo que te van comentando, que todavía no es publicable, porque en muchos casos es cosas que no tienen demasiada importancia, ¿no? Pues, de trascendencia informativa. Es verdad que lo que se han encontrado, y que es algo que vamos a entender perfectamente, porque como tú decías, ha tenido una repercusión política, son años y años de, no te voy a decir tanto una mala gestión, que también, sino una gestión dejada... Desidia. Y se encuentran con muchas cosas que dices tú, ¿esto por qué se sigue haciendo esto? Que tiene un coste económico para los presupuestos. Que es decir, que sí, la inercia de tantísimos años de una administración muy anquilosada, son más esos problemas que se están encontrando que encontrar escándalos gordos, que más allá de los que han señalado no creo que aparezcan mucho más. Bueno, vamos a ver, porque como estamos en periodo electoral, de aquí a mayo, la tentación de ir soltando pildoritas cada semana... en estas fechas hasta que acaben las elecciones de mayo. Es verdad que, como tú dices, es la tentación, pero también los ciudadanos tenemos derecho a que, si eso es verdad, conocerlo. Bueno, pero no dosificado, ¿no? Bueno, esperemos lo que tú estás planteando, no sé si eso... que realmente se exponga llevan apenas 7 semanas, es decir, que muchas veces da la sensación de que llevan demasiado tiempo. Yo creo que ahí hay que ser bastante justos. Parece que estamos esperando, venga, que reaccionen, que hagan, que tal y cual. Llevan 7 semanas, es decir, 50 días, ni siquiera los 100 días, y tendría que haber un tiempo. El vicepresidente de la Diputación, con 50 días, ya ha dicho que han hecho más que los 40 años de gobierno del PSOE. Quiero decirte que... Yo creo que ese personaje necesita un programa completo para analizarlo. Que lo están dosificando, que no digo que no sea así. No, yo no he dicho que lo están dosificando, que digo que yo no digo que no sea así,
eso implicaría una estrategia, y ahí sí es verdad que yo creo que no tiene ninguna estrategia. De nada, ¿no? En ese sentido. Porque esos 52 días que tuvo, 50 y tantos días que tú has señalado, 7 la mitad de esos días se lo han dedicado a ponerse de acuerdo y a organizarse. También es tentador pensar O sea, los primeros días ha sido eso, ¿no? Es tentador pensar que pueden deslizarse a los dirigentes del PSOE de manera más o menos sutil toda la mercancía que tienen, y que más vale que las críticas al principio por lo menos pues no sean demasiado agresivas, ¿no? Porque es llamativo también el silencio del PSOE, que está embebido en las listas, eso en el proceso electoral. Muy bien, porque, Sí. Yo creo que hay una cierta explicación también en que si tú a la primera cifra entras en la discusión, en la segunda entras en la discusión y cada día te ponen delante una cifra, terminas dando una imagen de estar a la defensiva y permanentemente teniendo que justificar una mala gestión o algún escándalo. Y eso crea un marco mental perdedor inmediatamente. De modo que llega un momento en que dices, si tu estrategia es cada día lanzarme un escándalo o un posible escándalo, porque por ejemplo el medio millón diario que se perdía según Bendodo es una cifra formulada con una frivolidad absoluta que no se compadece con la realidad. Pero bueno, yo os preguntaba, ya que hablamos, esto es política andaluza o gestión andaluza, pero volviendo a Málaga, desde luego el Elías Bendodo ceniciento, en decadencia de la última parte de 2018, se ha transformado en un Elías Bendodo, Hace remo ahora. dominador, decía En yo, el Guadalquivir. que llega a Málaga y efectivamente Fran Oblaré lo trata no como líder provincial, sino providencial. Una cosa extraordinaria. En 50 días ha sido capaz de hacer más que en 40 años la sucesión de presidentes socialistas. Pero la cuestión con Bendodo es, ¿y eso no le permitía negociar su lista electoral? Es que no le ha permitido a ninguno, si nos fijamos bien. Los líderes nacionales han decidido hacer las listas que han querido en el sitio donde han querido y lo han cambiado todo. Nosotros, los candidatos conocidos que tenemos por la provincia de Málaga, Alberto Garzón, no hay primaria, la Dalí de la primaria Unidas Podemos con Izquierda Unida, el Partido Socialista es unas primarias que no han servido para nada, porque nada de lo que ha salido en las asambleas tiene que ver con la lista electoral. Pero han sido los más inteligentes al final, ¿eh? Bueno, yo no sé si han sido inteligentes, yo me estoy refiriendo a hechos objetivos y ninguno ha nombrado a nadie, quiero decirte. Es curioso además porque son los primeros dirigentes nacionales que acceden a sus puestos en primarias y batiéndose y han decidido no exportarlo, ¿no? Se sientan ahora mismo que son los que mandan en el partido, ambos se la han jugado, tienen crisis internas y quieren poner a las personas máximas de confianza en una legislatura que va a ser complicada y que pueden tener problemas cada uno de ellos según el resultado que tenga contra su propio partido y se han resguardado con gente alrededor José suya. Manuel, vamos a ver por qué dice Antonio Méndez que ha sido el más inteligente, porque... El aparato. Bueno, Porque ha logrado pactar aquí. Atribuirle inteligencia a un aparato ya tiene su... Bueno, Antonio creo que sí. se refiere a que Aquí dentro del PSOE, al menos los de Málaga han logrado colocar pactar y a los colocar suyos. ¿no? Han Bueno. logrado con Ábalos negociar y colocar a los suyos. Y he dicho, bueno, ahí Sevilla tal y cual, bueno, vosotros matáis, que nosotros si somos susanistas a tope, pero hay que hacer aquí el cambalache, pues ponemos aquí Heredia, sí, venga, aceptamos sin problema. En Sevilla han puesto sus reales encima de la mesa y fíjate cómo han salido, trasquilados totalmente. Por eso decía lo de la inteligencia del aparato, es decir, porque aquí, al fin y al cabo, aquí se trata de colocar a los suyos, los favores y que hoy nos quedamos, que hace mucho frío fuera. Y como la mayoría de ellos no han hecho otra cosa en la vida que cobrar un sueldo público. o sea, entonces estamos llamándoles ser los más inteligentes al pragmatismo de decir, claudicamos, cedemos en todo lo que haya que No ceder, han cedido, pero han con eso logrado colocar, salvamos tres aquí puestos. han colocado Una 30%. paradoja del PSOE es que en Ciudadanos fichan gente, fichan abogados del Estado, se molestan los cuadros, en Vox fichan, en Izquierda Unida incluso, y en el Partido Popular fichan periodistas, y el PSOE lo que fichas es, los susanistas fichan a algún sanchista de rebote y a la inversa, ¿no? Es un poco endogámico y han querido hacer unas listas en esta ocasión que sea totalmente, Es que no de aparato, de partido, porque han tenido que pactar los dos sectores. De cualquier manera, aunque los resultados finales son iguales, porque es que es la imposición de los candidatos, yo creo que hay diferencias sustanciales entre el PSOE y lo que ha pasado en el PP, ¿no? Bueno, ¿A qué te refieres esencialmente? Lo de Bueno, Montesino ha sido porque- un sobresalto porque, para el por Partido ejemplo, Popular de mientras que Málaga. yo creo que aquí no se debe a la inteligencia del aparato provincial, sino que es la estrategia que el propio Pedro Sánchez ha decidido que en algunas provincias se iba a llegar a cierto consenso
para justificar y para tener un aval para efectivamente cortar las cabezas como han hecho en Sevilla. Entonces, no somos tan malos que hemos cortado la cabeza en otros sitios, sino que aquí hemos llegado a acuerdos y en Sevilla, como habéis puesto, como tú has dicho, bastante bravos, pues os vais a enterar. Y eso es lo que ha salido publicado, ¿no? Claro, y entonces... ¿No? ¿Qué? Te lo digo con ironía, ¿eso es lo que ha salido publicado? ¿Que Sánchez hace una estrategia y consigue aquí? ¿O lo que ha salido publicado es que Sánchez ha laminado a todo el mundo el 80 y tantos % de candidatos? Sí, pero por bueno, favor. pero es que lo ha hecho en la mayoría de las ocasiones. Y en el caso del PP es diferente en el sentido de que, como tú estás señalando la fortaleza de Bendodo en la parte gubernamental, no nos podemos equivocar ni olvidar que Bendodo, como todo el aparato, digamos, del PP andaluz, pues estaba orillado respecto de lo que era el aparato nacional. Sí, no son, Entonces, aunque ahora en estos momentos Bendodo y Juanma Moreno y sea referente porque son el gobierno, la situación del partido no se ha olvidado. Claro. Y por eso es la imposición de Montesinos. Bueno, aunque no me habéis comprado el nombre de Montesinos en la tertulia, en el tramo político, de tertulia, tal vez haya ocasión ahora con la sección de Curro Troya, Arde Troya. Ya ha pasado casi una semana desde que el presidente del Partido Popular designara a Pablo Montesinos como cabeza de lista por Málaga al Congreso. Casado no ha impuesto a Montesinos, como titulaba el medio de cabecera de los populares malagueños. Y digo que no lo ha impuesto, sino designado, porque entre las atribuciones que tiene su cargo está elegir los números 1 de las listas al Congreso y Senado. Así que de imposición nada. Otra cosa es que desde ese medio o desde la dirección provincial del Partido Popular se aspiraran a colocar o imponer a la afecta y familiar Carolina España, y el disparo les ha salido por la culata. El candidato Montesinos es más conocido por aparecer trabajando en los pasillos del Congreso o en las tertulias de La Sexta que por su presencia en Málaga. Es cierto que él ha crecido aquí, entre nosotros. Algunos incluso hemos estudiado en el mismo colegio, pero a Montesinos no se le conoce trabajo político o actividad social alguna relevante en nuestra provincia. Eso sí, cuando ha estado en la ciudad, a Montesinos se le ha podido ver en Grindr, una aplicación de contactos gays en la que ha aparecido dando la cara. Si esa cuenta era suya y no la de un troll que explotaba su imagen, es algo digno de elogio por su valentía, siendo como ya era un personaje público por sus apariciones en televisión. De otro lado, Montesinos no va a tener fácil conciliar esa supuesta sexualidad y los derechos LGTBI con el modelo de familia única supremacista que defiende la ala dura más derechizada del Partido Popular, que representan Casado y Aznar. Confiemos en que, con la participación de candidatos LGTBI visibles, el Partido Popular pueda superar debates tan rancios y homófobos como el de las peras y las manzanas con el que hizo aquel famoso ridículo Ana Botella, la mujer del padrino político de quien ahora coloca de candidato a Pablo Montesinos. Pues parece que sí, que Curro Troya sí va a mencionar el nombre de Montesinos. En fin, no sé qué os parece el comentario de Curro, no sé si... Que la sección está bien, ¿no? Arde Troya se dice. Arde Troya. Arde Destroyer. Siempre incisivo y provocador, pero certero, Curro, sí. Bueno, hay cosas que no sabemos, ¿eh? ¿Las da por hechas? No, en cualquier caso, en su comentario, más allá del vitriolo propio del género, yo creo que hay algo que sí que está bien, ¿no? Que es reconocerle, por un lado, a Montesinos, que no se oculte, o aparece por lo que él cuenta, que no se oculte, y por otro lado, desafía al Partido Popular a que con el nombramiento de Montesinos no solamente busquen un nombre popular de televisión, sino que sean coherentes también a la hora de hacer política. Bueno, no me parece un mensaje... Sí, bueno, yo creo que la semana pasada ya hablábamos también de la sorpresa que nos causaba a todos el nombramiento de Montesinos, porque es que yo creo que nadie podía barajar ni siquiera sospechar que podía venir un personaje como él, ¿no? Efectivamente, Montesinos ha acabado su faceta como periodista y como tertuliano televisivo de éxito, y ahora ha pasado a otro sitio que es un trabajo político. Y ese trabajo político tiene una repercusión no solamente en el Congreso de los Diputados, donde va a estar como sentado allí
la grada, sino que también tiene un trabajo político en la provincia. Y bueno, pues ahí es bueno, habrá que darle tiempo, parece, ¿no? Porque de momento, en esta semana, lo que he llegado a decir es que defenderá la Semana Santa en el Congreso de los Diputados. Como si no estuviera bien defendida, ¿eh? Entre otras razones. Por fin un periodista llega a algo, ¿no? El otro día me hizo una pequeña no apuesta, pero sí creyendo que no había periodista y resulta, ya se me ha olvidado otra vez. ¿Unos cuantos? Pero había unos cuantos, sí. Pero yo decía, periodista que llega arriba, periodista además que lo hace fatal. Nosotros no valemos para este tipo de cosas, para sino para gestionar estar detrás, nada. ¿no? De todas maneras, a mí lo del tema de Montesinos, como otros fichajes, es decir, por ejemplo, sí que me parece muy preocupante el fichaje del señor Cortés en Huelva, en fin, pero como es otra provincia, puedo evitar entrar, esa es la suerte que tenemos, es que al final los partidos políticos estén buscando personajes con gancho popular, ¿no? de la televisión, ¿no? Aunque es verdad que aquí sustituye a Celia Villalobos, que es la más televisiva de todos, hemos sustituido un televisivo por otro televisivo, ¿no? Pero el que no se busque o el que se busque, eso, la reacción inmediata, este lo conoce gente. Oye, hablando de Celia Villalobos, por un momento pudo parecer que iba a ser la autoridad portuaria, la presidenta de la autoridad portuaria. No sé si decir que afortunadamente para el puerto no ha sido así, pero en cualquier caso el nombramiento es el de alguien que tiene un gran cartel en la ciudad, que es Carlos Rubio. Sin embargo, en su primera aparición, en su primera irrupción, nos ha dejado un tanto noqueados, ¿no? Cuando ha defendido que el hotel del puerto, además de ser una aportación a la riqueza de la ciudad, no va a tener ningún impacto visual y que de hecho tiene la altura de los transatlánticos o de los grandes cruceros, cosa que parece difícil ajustar con la realidad. Que ¿no? defienda el proyecto de la Torre del Puerto entra dentro de la normalidad. Lo que nos ha extrañado un poco es la manera en la que lo hace, ¿no? No ha estado muy afortunado, ¿no? Y yo creo que voy a coincidir también con Antonio, que lo conocemos de etapas que trabajamos juntos. Es un tipo majo y es un tipo serio y profesional. Quiero decirte que a mí me llamó la atención esas declaraciones porque tengo, no sé, en los sitios donde ha estado con responsabilidades siempre me ha parecido un tipo bastante Tuvo sus profesional. veleidades orgánicas también, ¿no? Sí. Él pretendió Él, de hecho, cuando ha dicho... presidente provincial del PP, hizo alguna gira contactando con gente de los diversos municipios, pero aquello fue... abortado rápidamente. Cuando ha dicho Teo que el puerto tenía muchos pretendientes, entre ellos Celia Villalobos, la gente del PP dice que nunca tuvo más pretendiente que Carlos Rubio, que era la persona que le echó una mano a Pablo Casado aquí cuando no había prácticamente casi nadie como él, y ahí había poco que... Joaquín Ramírez también hubiera apetecido ese cargo, creo yo. Sí. Bueno, a Joaquín le han hecho una faena, Joaquín Ramírez, que es actualmente senador, pues colocándole de nuevo, otra vez, a Ángeles Muñoz por delante en la candidatura al Senado, tiene todas las papeletas de no salir. Yo, que si no he ocultado nunca mi oposición y mi crítica al proyecto este del rascacielos en el puerto, por diversas razones, ¿no? Y creo que hemos participado, hemos organizado hasta foros para debatir sobre... Y no habrás cambiado de opinión, ¿no? Y no he cambiado en absoluto de opinión, entre otras cosas porque Esto queda no grabado, es que ¿no? esté en contra de los rascacielos, sino estoy en contra de cómo se ha tramitado y cómo ha llegado ese proyecto. No es un proyecto de ciudad, no es un proyecto diseñado desde el ayuntamiento o de las autoridades municipales, sino que es un proyecto de respuesta a un proyecto de una iniciativa privada en el que la que ciudad viene no gana nada. y en la que la ciudad no gana nada y que pierde parte de su patrimonio o puede perder parte de su patrimonio y que además tiene un impacto visual que por mucho que diga Carlos Rubio, No, Carlos Rubio es además absolutamente venía de evidente. Melilla, en el Esa- Melillero a Málaga, absolutamente. con lo cual esa imagen de la llegada de Málaga de Melilla la tiene que tener muy presente como para que diga que eso no tiene impacto a mí sí, lo que, en el horizonte, lo ¿no? que decía Tencia, es que sí me ha sorprendido porque no descarto que haya fórmulas para defender ese proyecto. Incluso desde el punto de vista que creo que apuntó en algún momento Paulino Plata, en algunos momentos de estos debates, de la propia viabilidad futura del puerto, ¿no? Es decir, es una forma de tener gastar dinero y enjugar parte de la deuda o asegurarse una rentabilidad del puerto que al final es dinero público. Pero efectivamente me sorprende de Carlos Rubio ese tipo de defensa, es decir, es que no tiene impacto. Cualquier otra cosa es posible que podamos discutir. Pero ha entendido que ponerse la gorra de autoridad portuaria lleva consigo defender La todos los... herencia.
todos los proyectos del puerto y la herencia de Plata. Él ha debido pensar que es como ponerse a los cruceros. El propio PP también, que ha defendido totalmente de eso. Entonces, claro, él coge la herencia y sabe. Como pequeño alcalde de esa zona. ¿Que el hotel era un proyecto de Paulino Plata? Bueno, a mí me parece muy interesante lo que ha dicho Rafa y coincido mucho con él y lo he dicho. Quiero decir... Pues si coincidimos todos, esta tertulia es muy aburrida. Sí, pero es que es fundamental que antes de la discusión sobre si gusta o no gusta este proyecto, lo esencial es que es la ciudad la que tiene que decidir qué se hace ahí y que alguien privado o público traiga un proyecto para encajarlo en lo que esta ciudad ha decidido. No una iniciativa de un privado nos trae una cosa y ahora tenemos que adoptar nosotros la ciudad y el puerto a que quepa esa iniciativa. Y más cuando dentro del planeamiento de la ciudad ya estaban previstas zonas donde esa intervención de un rascacielos o de varios rascacielos estaba prevista en el PPU. Mira, por ejemplo, ¿por qué no se hace allí? Porque usted me viene ahí y dice, yo quiero venir a invertir aquí no sé cuántos cientos de millones, pues estupendo, aquí voy a hacer un rascacielos, en esta ciudad, en estos sitios donde se puede hacer. ¿Vale? Pues usted lo puede hacer aquí por ejemplo, y ahí le vamos a dar todas las facilidades porque están ahí. Perdón, Rafa, en el foro de Elías Bendodo... Pero no era el foro de ¿No era el foro tuyo? En el foro donde... bueno, sois vosotros los que me habéis presentaste, atribuido. en el foro que yo presentaste. presenté. Esto lo ve también tu empresa, tu jefe. ¿Ah, sí? Sí, seguro. Pues... el foro de Yolí, que también presentaste. El foro Yolí. Elías Bendodo anunció que el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, va a venir, y yo creo que lo va a hacer muy pronto, en 2 semanas, anunciar el tema del gran respaldo al proyecto del Guadalmedina, ¿no? Y entonces cuando se le preguntó, dice, bueno, ¿pero qué proyecto del Guadalmedina? Claro, llevamos 30 años, de la época de Celia Villalobos, lo que se iba a hacer o no, dice, bueno, el plan CIEDES, ¿no? Bueno, el plan CIEDES, el plan estratégico de la ciudad, sí que aprobó un proyecto ganado por el propio señor Seguí, donde defendía que el sitio estratégico en Málaga para poner un gran hotel y un gran icono, ya que le gusta tanto, era justamente la desembocadura del río como colofón al proyecto del Guadalmedina. Y ese fue el proyecto que ganó, el proyecto del Guadalmedina que ganó en esta ciudad, sí, pero el concurso. Mira, ese mismo argumento... Digo por lo de los hoteles, ¿no? Que hasta el propio Seguí anunció que el sitio adecuado para poner el Gran Hotel de Málaga era ahí. Sí, pero Pues esa discusión... No recuerdo ni una sola campaña electoral en Málaga donde no se haya dado una solución al río Guadalmedina. Yo quería decir que esa misma razón, esa argumentación que tú estás utilizando, podría ser una de las que podrían utilizar, que es lo de que necesitamos un icono de la Bernarda, como dice nuestro amigo y arquitecto Salvador Moreno Peralta, ¿no? Un icono para la ciudad, vale. Pero es que el proyecto que se presenta, y eso ya es una cuestión de gusto personal mío, es que es bastante peor que vulgar. Es decir, si tú presentas un proyecto y vas a hacer un hito arquitectónico indiscutible, pues puede ser una de las argumentaciones que se utilice para colocarlo ahí o colocarlo al final del río Guadalmedina. Pero si es un proyecto que tampoco aporta nada a la ciudad y que tiene un impacto visual como el que tiene, y viene como viene por una iniciativa privada de dudosa rentabilidad, de dudosa objetivo, porque tampoco se sabe muy bien si eso va a ser para ponerlo y luego darle un pase, etcétera, etcétera, pues tiene suficiente aristas como para tenerse, para que el debate sea mucho mayor. José María, toda una sorpresa leer estos días en la prensa en Málaga que el puerto pierde actividad el fin de semana a falta de un funcionario. Digo, si el edificio, el hotel o cacho hotel, como algunos le denominan, el mamotreto de la plataforma, si se justifica en que va a salvar la economía del puerto, resulta particularmente insólito pensar que el puerto pierda dinero fin de semana tras fin de semana por un funcionario. Es un dato delicioso con el que empezar una novela, un relato de muy diversos aspectos o estilos, absolutamente no kafkiano, es absolutamente malagueño. O sea, es un escándalo, es algo que no se sabe cómo ocurre. De todas maneras, en el asunto del puerto hay otras fórmulas también. El otro día, Jerónimo Pérez Casero, que es un industrial del sector naval y de astilleros y tal, proponía también una vieja receta de Paulino Plata, que era abrir un poco la zona del Muelle Heredia, toda la zona del Palmeral hacia el río, e incluso poblar eso de oficinas. Bueno,
Paulino Eso Plata estaba ya deslizó que eso incluso estaba- hacer ciudad, que es el eufemismo para meter viviendas. En honor a la verdad, Eso es no es antiguo ninguna también. idea de Paulino Plata. Bueno, Estaba en su mando. estuvo en aquella espléndida conferencia que dieron Moreno Peralta, al que antes se ha referido Rafa, Pepe Alba y Ángel Asenjo, en la que daban algunas soluciones para la ciudad, entre otras de movilidad, y que también ordenaba un poco el centro. Y se decía, el Palmeral era la solución para el Muelle 2 por una razón, porque lo que avanza es el parque. Es el parque. Es decir, si lo que haces es hacer que avance lo que hay en la retaguardia. El Muelle 1 comercial tiene sentido porque lo que avanza es la Malagueta. Y por tanto, en ese muelle, que creo que es el 5, lo que tendría sentido es que el ensanche de Heredia avanzara y por tanto un espacio comercial y residencial pues tendría sentido. En cualquier caso, digo, por atribuir la paternidad, perdóname la interrupción. No, sí, efectivamente, era eso. Quiero decir que hay muchas recetas para el puerto. El puerto puede ser un híbrido, puede ser comercial, hotelero, incluso de vivienda, de prolongación de la ciudad, Yo no estoy muy de ocio. de acuerdo con eso, José María. ¿En No, en tu No estás de argumento- acuerdo porque no estás de No, acuerdo porque yo- quieres que no haya acuerdo en la tertulia. Yo- Que estás eso es. preocupado por esa situación. No, Rafa, pues estoy preocupado No te porque gusta. el Share hoy, No te gusta el puerto. hoy que he vuelto, no puede irse a la ruina. Sí, porque entonces la semana que viene me vuelven a censurar, porque Continúe, Teodoro continúe. es muy rápido. Continúe. Está todo el rato con los puntitos que le dan. Tienes que hacer un foro. Discrepe. Antonio, tienes que hacer un foro del puerto. Bueno, Haremos un foro del en puerto. cualquier No, caso. iba a venga, decir que el puerto, la actividad básica que tiene que ser, no es el promotor, ni urbanístico, ni No, de nada. no, ¿vale? pero- Entonces, el problema que tiene el puerto es que sea rentable, pero por ser un puerto. Sí. Pero No darle mucho vuelta. suelo, Antonio, tiene espérate, mucho terreno, bueno, tiene mucho mucho suelo. que es del puerto, que no deja de ser del puerto. Otra cosa es que dice, bueno, pues se expropia y eso se saca. Pero si va a estar dentro del puerto, ahora no. Yo hago oficinas, yo hago hoteles, yo hago no sé qué, yo hago bares. Eso no La es un tentación puerto. de ser un vicealcaldito, un alcalde de esa zona, Sí. ¿no? Alcalde del puerto. Como ha sido, la verja era justamente eso, ¿no? Es decir, totalmente de espalda, ¿no? Bueno, José Manuel, yo vuelvo por un momento al funcionario del fin de semana porque realmente, como decía Eso José María, tampoco es tan así, tan exacto, ¿eh? Ni se han perdido tantas cosas. Es verdad que hay un déficit importante en el fin de semana de trabajadores, no significa que falte uno porque hay gente trabajando, ni tampoco son exactas las cifras que se dan y que se han barajado de los grandes trozos. No es así. A veces tendemos a la hora de hacer las valoraciones a exagerar un poco. Es verdad, y el propio Carlos Rubio lo dijo en la primera entrevista que nos concedió, que hay un problema el fin de semana pues, por los funcionarios, ¿no? A los que les resulta difícil, ¿no? Y que se pierde una cierta actividad, pero no se está desembarcando todo el puerto, funciona en sábado y domingo, porque en el resto del mundo, es verdad que en algunos países árabes son en vez de los sábados los viernes, pero en fin. Yo no tengo datos, me leí la información, pero yo no tengo datos para... Sí, es una información que no lo he dicho, que aparecía en el el Diario Sur estos supongo días. que si el Diario Sur y el Málaga Hoy, y La Opinión, y nosotros publicamos cosas, es porque las tenemos más o menos bien cogidas, aunque, como dice Antonio, a veces exageremos un poco. Yo no sé si es realmente así, no lo sé, si se lo ha sacado, no la creo, pero si se pierden 10.000 vehículos de Málaga porque falta un funcionario, es para que nos mataran, ¿no? Al presidente del puerto, a quien tenga responsabilidad en eso. O sea, quiero decir, es una noticia que es que me cuesta mucho trabajo creérmela, pero no porque dude de la información, sino que, o sea, contratando a una persona se soluciona esto. Entonces, ¿y qué estamos esperando? Y el que la ha denunciado porque no la ha contratado ya, ¿no? Es que es una... Muchas veces lo que hay que hacer son presiones para conseguir los resultados. Entonces, de todas formas, imagínate- la primera obligación, una de las primeras obligaciones de cualquier autoridad portuaria o de responsable del puerto es intentar hacer rentable el puerto. Y le cabe a él la responsabilidad, evidentemente, de que no se produzca, si eso es así como se ha contado, que no tengo también duda de que sea así, como de otras muchas cosas. Por eso también es más grave lo del proyecto de rascacielos, porque es una forma fácil de gastar unos fondos económicos. No, es más fácil contratar a una persona. Me refiero a que la actividad de un puerto, como el de Málaga, yo sé que es complicado de hacer, porque ya no va a servir como sirvió durante un tiempo para los contenedores, etcétera, etcétera, pero
tendrá que... Ahora mismo tiene una gran evolución en el tema de las mercancías, de las materias primas. ¿Por qué no se convierte esa imagen que aparece muchas veces aquí detrás nuestra en una gran marina y no se... Es que casi se expulsa a cualquier velero o cualquier barco que quiera atracar en el puerto de Málaga por las complejidades que tiene. No quiero decir que sea por una manía, evidentemente pues hay entrada y salida de barcos, en melilleros, en fin, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que hay formas de gastar y de actividad en el puerto, que es la obligación de los responsables del puerto, del anterior y de ahora de Carlos Rubio. Es que posiblemente la decisión es inicial, o sea, qué ciudad queremos ser y el puerto adecuarla a esa ciudad que queremos ser, ¿no? Exacto, Y a las posibilidades que tenga el puerto, es decir, no vamos a competir ahora con el puerto de Tánger. La rentabilidad, bueno, Pedro Aparicio vio que era incompatible llamarnos la capital de la Costa del Sol y tener bombeo de petróleo en el puerto, y tomó una decisión que en términos económicos supuso una merma importante de ingresos al puerto, pero era una buena decisión, ¿no? En cualquier caso... Pues hay que decidir qué queremos hacer con este puerto. Caso, ¿Vamos a competir con Algeciras para que sea rentable? Es que no podemos competir con Algeciras. Es evidente que no, pero a mí sí que me ha sorprendido, y si os parece, con esto ya terminamos, digo, si tenéis algún comentario, ha sorprendido que Carlos Rubio, al que todos le atribuimos competencia y rigor, haya llegado aceptando completamente el statu quo en el puerto, aceptando el hotel y no planteando ni siquiera opciones, ¿no? Bueno, es que su partido, que él ha puesto, defiende ese proyecto. Lo defiende desde el minuto cero. Y el alcalde del partido, que es él también, pues también lo defiende. En este caso, encima, el problema y que la yo junta, es que lo defiende... Y la junta de antes, y la junta de antes, y la junta de ahora. Y el PSOE, la Junta, Ciudadanos... El PP lo defiende, lo extraño es que lo defendiera tanto el PSOE y que lo impulsara y promocionara. Dani Pérez después lo rebajó, ¿no? Un poco la puntita nada más, no tan alto, sí, lo aceptamos, bueno, pues, pero si se estudia a la altura. Pues a quienes esperábamos, desde luego, que Carlos Rubio pudiera ser la oportunidad de poner un poco de pie en pared, o al menos de templar el debate, y quizá sugerir lo que llevamos un tiempo esperando, que es un concurso internacional de ideas, en el que grandes nombres, bueno, en el que cualquier aspirante que considere conveniente competir presente proyectos. Bueno, eso de momento no parece que vaya a ser así. Hacemos una pequeña interrupción y continuamos enseguida. Continuamos con el último tramo de la tertulia. Al comenzar el programa, en esa teología de Málaga, el diccionario de la ciudad que elaboramos semana a semana, hacíamos referencia a Villamaya, digamos, a la destrucción de un trozo de la memoria de Málaga, ese pequeño chalet, esa pequeña villa de los Altos del Limonar, en la cual el cónsul de México durante la Guerra Civil refugió primero en el periodo inicial del llamado Terror Rojo a un montón de burgueses, especialmente de la zona este de la ciudad, pero después también a numerosos republicanos en los años posteriores. En esa casa, Villamaya, que forma parte o que está en los libros de historia de la ciudad, ha dejado de estar en el paisaje de la ciudad. No sé qué sensación tenéis vosotros. ¿Villamaya debía conservarse, no debía conservarse? Y en cualquier caso, ¿su final debía producirse como ha ocurrido o no? Hace muy poco la ciudad de Málaga entregaba una de sus medallas a la Asociación por la Memoria Histórica. Se ve que esa afición por conservar los recuerdos o lo que tiene valor histórico y sentimental es puro cartón piedra o es el latón con el que está hecha esa medalla. Es verdad que no tenía mucho valor arquitectónico, que no estaba protegido, pero un particular pidió licencia para derribarlo y está en su derecho, pero manifiesta una insensibilidad total, una gran torpeza por parte del alcalde. En 23 o 24 años tuvo tiempo para proteger ese edificio y para que por lo menos los malagueños supieran lo que ocurrió allí, que es un ejemplo universal, ¿no? El Slinder malagueño que protegió a unos y a otros, gente de un bando y de otro. Y
es un crimen. El alcalde ha tenido la tentación de echar la culpa a la Junta, desoyó misivas de concejales de otros grupos que le advertían y ha manifestado una gran desidia. En cualquier caso, no solo ha tenido la tentación de culpar a otros, sino incluso de vagamente atribuir la responsabilidad al Plan General del 83, sí, cuando ha habido alguna él que decía, otra, el plan del 83 no lo reforma protege, posterior. por eso decía que el plan no lo protege, pero ha tenido tiempo él de hacer o consensuar alguna modificación, todos los grupos hubieran estado de acuerdo. Entre otras cosas, para una ley de la memoria histórica, que era un instrumento para su protección, por lo menos para considerarlo. En la parte urbanística, pues efectivamente, vamos, yo no recuerdo ahora mismo reciente cómo estaba ese edificio, a pesar de que pasaba mucho por allí, pero probablemente efectivamente no tenía valor o era un edificio ya bastante deteriorado, en fin, que tampoco tenía una fórmula para poder a mejor haber resuelto desde el punto de vista urbanístico esa solución. Es verdad que es una lástima que esa memoria histórica tan significativa pues se haya dejado pasar en un sitio que es ahí, es otro hito más de la ciudad. Pero, y también es sorprendente, y creo que en eso, aunque nos rasguemos las vestiduras, de vez en cuando también tenemos que situar el papel que hace la ciudad en general, no me refiero ya al ayuntamiento, sino el papel, pero también el ayuntamiento. Esta es una ciudad donde esa memoria histórica se ha respetado como un ejemplo, que debía ser un ejemplo probablemente en toda España. Es decir, la situación de... ¿Qué es lo que se ha hecho en el cementerio de San Miguel, de San Rafael, con la recuperación de las víctimas de uno y otro bando que estaban allí, con cómo se ha hecho, con qué... Eso no se ha hecho en ninguna otra ciudad, no ya de Andalucía, sino probablemente ni de España. Entonces, esa sensibilización... El Partido Popular, que es con el Ayuntamiento del Partido Popular, con la colaboración de la Junta, con la universidad, etcétera, etcétera, la Universidad de Granada también. Es decir, que luego pasan este tipo de cosas, es cierto, ¿no? Y que de alguna manera habría que poner más en valor ese tipo de hitos históricos como el que estaba en Villamanda, como la carretera de Almería, etcétera, etcétera, que es decir, cantidad de cosas que fueron importantes en esta ciudad durante la Casa de Cánovas, la Guerra Civil y posteriormente y la posguerra. No hay que irse a la propia historia. Si estuviéramos... Más allá del edificio, que es lo que quiero decir, que a lo mejor el edificio tampoco tenía más... Sí, el valor sentimental, el valor es peliculero, si se quiere. Eso está por encima del edificio. Es una de las historias más, no sé, es una historia absolutamente Estados Unidos hubiera potente. sido 3 películas. Es decir, yo he visto miles de películas relacionadas con esto, con una historia infinitamente menor. Y sobre todo te voy a decir una cosa, yo he estado en he estado en países europeos y he estado en ciudades europeas donde he ido a subir casas que tenían una placa por un acontecimiento infinitamente menor que lo que ocurrió en esa casa. Y la casa no tenía ningún valor arquitectónico, ni nada. Tenía un valor de memoria. Claro. Y cualquiera de vosotros, que habréis estado en muchísimas ciudades europeas como yo y en otros sitios, nos hemos encontrado cientos de casas como esa, donde el valor esencial es el valor histórico. Y bueno, y tiene razón, una desidia municipal tremenda, pero una desidia también de la Junta de Andalucía, que tiene desde el año 2017 propuestas para incluirlo. Es una desidia de las administraciones, porque lo más curioso de todo esto es que las administraciones se han enterado de la historia casi cuando la hemos contado los minutos antes de tirarla. Sí, cuando estaba da la sensación de que el concejal de urbanismo no tenía ni idea de esa historia, que el otro no tiene ni idea hasta que le presentaron un día un papel la concejal. No tiene idea de casi ninguna historia. Digo que incluso por mero marketing, ¿no? Es decir, que efectivamente, me imagino en Estados Unidos. Efectivamente, pequeño sitio visitable, un pequeño museo. Las películas del oeste que hay. Memorial. Málaga tiene mucha historia, pero no está puesta en valor. Y tampoco tenemos tanto acontecimiento, al menos que se conozca al gran público. Es decir, no hay una especie de guía de Málaga donde tú recorres la ciudad así. Ahora se han puesto de moda los 4 museos y las 4 cosas que no se ha puesto en el mapa. Pero realmente los elementos de valor que podríamos tener no están resaltados. Es decir, no ha habido ningún área del ayuntamiento pero o si del acaban de andaluz poner decir, una placa que hay que mirarla aquí, ¿no? con lupa en la Caleta, porque allí estuvo Lorca cuando era hotel. Mira, en esta polémica... Ahora, y microscópica. José María, en esa polémica me dio por bichar por internet y dar una vueltita. Y la nave de la película de La lista del Linde es un museo de recuerdo que lo han habilitado y de recuerdo del nazismo. El caso del Linde portugués, que fue embajador en Burdeos y que salvó muchísimo,
uno de los hijos de una de las personas que salvó se enteró de la historia cuando murió su padre en Estados Unidos y buscó a otras personas que también se habían salvado y decidieron comprar la casa en Portugal de ese embajador para convertirlo en un museo sobre la dehesa. Quiero decirte que en ninguno de esos casos una nave no tiene ningún valor patrimonial, como está claro. Ni la casa del cónsul de Burdeos portugués en Portugal tenía más valor que ser la casa de una persona que salvó a 30.000 personas de bueno, Villamalla, que es una casa que yo conozco bien porque estaba muy próxima a la casa de la familia, de la casa familiar de mi madre, era una vivienda, una villa muy chiquitita, de unos 100 metros, de hecho es absolutamente insólito imaginar cómo podía proteger a 60 personas. Él envió a su mujer y a sus hijos a Tánger, si no recuerdo mal, para poder alojarlos, pero bueno, si algunos, que creo que algunos lo habéis visto, los planos de cómo dormían se ajustaban en el suelo en un puzzle, ya digo, con la precisión del Tetris para poder ocupar la vivienda. Realmente es una gran historia. Pero es más grave que esa historia no sea recordada, que no haya una forma de llegar a conocerla, que la gente de las nuevas generaciones no puedan conocer eso, que probablemente el hecho del edificio. Lo que pasa es que el edificio se podía haber recuperado. A mí me parece que tiene su importancia el edificio era, de hecho, era tan coqueto y tan pequeño que probablemente como oficina, simplemente como un centro de documentación, que hubiera podido tener un uso relativamente... pasa que la zona es una zona de suelo caro, pero la vivienda en sí era relativamente modesta. Hay un libro de Diego Carcedo. Está el libro de Diego Carcedo, que por cierto le presenté yo en su día, el Slinder de la Guerra Civil. Hay un libro de Félix Martín, que es quien se dirige a la Junta en el año 17, que se llama La lista de Esmerdou, y hay, por cierto, que los recomiendo, un documental que se puede ver en el fondo de Canal Sur, que se emitió recientemente. El día 14 se emitió. O sea, lo tienen colgado como lo último en la página web de Canal Sur. Se puede ver y merece la pena verse. Es realmente una oportunidad para esa Villamalla que ya no volveremos a ver en los Altos del Limonar, de seguir recordando una historia que, aunque no esté el edificio, merece la pena que siga en el recuerdo de la ciudad, en la memoria de la ciudad. En todo caso, esperamos quedar en la memoria de ustedes hasta la próxima semana, cuando volverá la tertulia. El programa continúa, pero despedimos aquí a José María de Loma, Rafael Porras, José Manuel Atencia, Antonio Méndez. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos una semana más. Buenas noches. Continuamos con el programa y ahora hacemos un alto en esta taberna, nuestra barra, para recibir a Juan Antonio Vigar, el director del Teatro Cervantes, director del Festival de Cine que se desarrolla estos días en la ciudad. No hay que decirlo, porque la ciudad se transforma y se viste para el Festival de Cine, para acogerlo con un entusiasmo que año a año ha ido haciendo suyo el festival. No sé, Juan Antonio, te he visto definirte alguna vez en alguna entrevista como un hombre del Renacimiento, como un renacentista, si una barra de bar es el sitio en el que te sientes cómodo para una conversación. Bueno, primero, placer estar contigo en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Y una barra de bar, bueno, pues es un sitio magnífico porque soy amigo de la conversación, soy amigo de intercambiar ideas y nunca mejor que con un amigo distendidamente en una barra de bar. Te decía que la ciudad hace suyo el festival. En alguna medida ha habido momentos en que hemos podido pensar que se iba a convertir en la semana mayor de la ciudad, casi mayor que la feria, digamos, ¿no? Bueno, no era la vocación, pero sí queríamos ser un elemento importante dentro del desarrollo socioeconómico de la ciudad en el aspecto del turismo cultural. Y es verdad que antes del festival, las temporadas de los hoteles, las temporadas súper altas eran feria, era Semana Santa y ahora también el festival. Eso significa que la ciudad, aparte de hacer lo suyo, quererlo y abrazarlo, también entiende que es un muy importante evento que nos pone el foco de la ciudad y sobre todo muchos visitantes, que también eso ayuda mucho al sector servicios. El Festival de Cine Español se ha transformado en Festival de Cine en español. Ahora hablaremos sobre esto, ¿no? Pero hay algo que me interesa. La ciudad ha hecho suyo el festival, pero la sociedad malagueña como la española ha hecho suyo el cine español porque sigue habiendo una relación conflictiva, o quizás sea una propia debilidad estructural del cine español que no llena salas.
Bueno, yo no soy de esa opinión, Teo. Creo que el público malagueño es un público que precisamente ha aprendido, durante estos 22 años que llevamos, ha aprendido a entender mejor al cine español. Y es un público que consume buen cine español, y prueba evidente de ello es que tenemos un cine, nosotros, el festival, que es el Albéniz, que tiene 4 salas, como bien sabes, y es frecuente que las películas españolas que pasan por el festival pasen a su vez luego por la cartelera del Albéniz. No con las digamos cifras. Que es un cine minoritario, sí, que se estrena con un número limitado de cintas. Es obvio porque la estructura industrial del sector en España no es comparable con la de otros países que están mucho más desarrollados y que manejan históricamente unas cifras de afluencia de público al cine del país muy superiores a las del cine español. Pero bueno, vamos caminando. Tú dirías que tú tomaste una decisión trascendental, ¿no? Es decir, el Festival de Cine Español, que se había consolidado como Festival de Cine Español y que, en fin, que era una marca ya muy reconocible, que se convirtiera en Festival de Cine en español. Es decir, tú le cambiaste la identidad al festival. No fue tanto así, quiero decir, fue una sugerencia hecha por mí, pero que fue aprobada por el Consejo de Administración de la sociedad que gestiona el festival. Sabes que es una sociedad municipal con representación de todos los grupos de la corporación, grupos políticos, y todos unánimemente, después de consultar al sector, porque hicimos consultas previas todos, decidieron eso. Y básicamente por una razón. Si uno nace para ser útil a un sector, en este caso el cine español, y con el paso de los años lo español se transforma en una especie de espacio de confluencia cultural que nos une a una comunidad muy amplia de personas con una lengua común. Hoy, de hecho, las películas, mientras antes eran de un solo país, hoy son de varios o de casi todos. Si ese cambio se ha producido en el sector, nosotros, si queremos seguir siendo útiles, tendríamos que también cambiar y adaptarnos a esa realidad. Y ese fue un poco el planteamiento que yo le hice al Consejo, y lo vieron muy bien. Bueno, no deja de ser una idea tuya como director, ¿no? Sí. Y en ese sentido fue una decisión que, digamos, lleva tu nombre. Claro, no actúas arbitrariamente, actúas con gente, ¿no? La pregunta que yo me hago, una vez que aceptemos que la explicación que tú das es una explicación razonable, ¿por qué entonces los premios se dan al cine español y al cine en español? Solo uno, la Biznaga de Oro. Y te confieso que tuvimos pues todo está muy reflexionado y pensado dentro del festival con mi equipo, que es amplio. Y estuvimos pensando que entre las finalidades de un festival, hay muchas, pero hay una muy concreta, que es dar visibilidad e impulso al mayor número de películas posibles. Y entonces pensamos que podía ser, cuando menos singular, el establecer una doble biznaga de oro que permitiera que con cada edición impulsáramos 2 películas diferentes, una española y otra latinoamericana. Como puedes suponer, eso supuso una convulsión, y me dijeron muchos de gente de mi equipo me decía, pero ¿cómo vas a hacer eso? Eso va a ser romper esquemas. Y entonces fue cuando dije, precisamente lo que quiero, romper esquemas. Sí, pero no deja de ser extraño. Uno no se imagina 2 osos de oro, 2 conchas de... No lo sé, San Sebastián. ya veremos. Es decir, a veces lo singular termina convirtiéndose en algo adaptable o modelo exportable a otros espacios. Y te puedo decir que con el impulso que hemos conseguido dar en estos 2 años de doble biznaga a películas, hemos tenido cosas muy gratificantes por parte de unas y por parte de otras. ¿No temes, y no has temido, pero en todo caso no temes ahora que hay rumores de que alguna otra ciudad está pensando en hacer un festival de cine español, no temes que la decisión te haya cubierto, por así decirlo, algunas carencias, algunas debilidades, pero te cree un gran problema, que es que aparezca otro festival de cine español, propiamente de cine español? Pero eso es indudable que puede ocurrir siempre, seas como seas. Hombre, quizás si tú te mantienes como festival de cine español. Te lo digo claramente. Nosotros éramos Festival de Cine Español y yo me he estado desayunando durante 4 años viendo el creciente afecto de otros festivales por el cine español, cuando antes prácticamente no le prestaban ninguna atención. Es decir, que es un espacio competido en el que no hace falta demasiadas cosas para que la gente quiera
de algún modo, el modelo que ve de éxito. Pero bueno, yo creo que aquí no se trata de mirar tanto a los demás, se trata de saber lo que está haciendo uno. Y nosotros en ese sentido estamos trabajando con unos objetivos claros, unas estrategias coherentes y rigurosas, y te puedo decir que a día de hoy el sector del cine español tiene muy claro, y así me lo están trasladando en los días que estamos viviendo de festival, que este es su festival de referencia, y no solo en cuanto a programación de películas, sino a algo que queda un poco en zona de sombra, que es el área de industria. Un festival tiene que ayudar a la venta internacional, y el único mercado oficial del cine español que hay está en Málaga. Eso seguro. ¿No has sentido una cierta frustración este año que, coincidiendo con el festival, se estrene la película de Almodóvar con Antonio Banderas, con el regreso de Antonio Banderas a Almodóvar y, digamos, en fin, con lo que representa Antonio Banderas para la ciudad y en este momento en que está desarrollando su proyecto teatral, y que sin embargo se haya desconectado de Málaga? No, frustración ninguna, porque la frustración nace de unos objetivos que tú te planteas que consideras que son posibles, pero quien está en el sector sabe que Pedro Almodóvar tiene unos canales de estreno de su película que son muy férreos. Primero estrena comercialmente y después va a Cannes. Y claro, ir a Cannes significa de entrada la imposibilidad de ir a otro evento audiovisual anterior. Por lo tanto, los que están en el mundo del audiovisual, ninguno se ha mostrado sorprendido por esta situación. Otra cosa es que sí me gustaría, y hemos hablado con él desde el festival, que viniera a Málaga, que le diéramos un reconocimiento al margen de películas, a él como un realizador fundamental del cine español, y casi parecía posible, pero luego las propias circunstancias y obligaciones del estreno de la película lo han imposibilitado. Bueno, es una cuestión de oportunidad y conveniencia, claramente, pero que se dará, seguro, se dará antes o después, más pronto que tarde. Una pregunta como director del Teatro Cervantes. Precisamente el Teatro Antonio Banderas está en desarrollo, ¿no? Y pronto aparecerá en el panorama de la escena malagueña y competirá con el Teatro Cervantes. Y seguramente cubrirá algo que el Teatro Cervantes no puede llenar, lo cual es, me imagino, una gran noticia, y a la vez le creará un cierto problema al Teatro Cervantes en el sentido de que hay compañías que allí encontrarán la posibilidad de mantenerse en cartel una cantidad de tiempo que haga más atractiva, la programación. Algo que, sin embargo, el Teatro Cervantes, en la medida en que tiene orquesta, en que tiene teatro, en que tiene música, en que tiene, en fin, tiene muchas cosas. Sí, tiene muchas cosas. ¿No teméis perder esa referencia teatral para que vaya a un proyecto de carácter privado? Al contrario, yo creo que va a ser enriquecedor para la ciudad y también para nosotros, porque te doy un par de datos. Nosotros ahora mismo estamos programando 340 días al año. Eso es un esfuerzo de programación tremendo que no realiza prácticamente ningún otro teatro en España. ¿Y por qué? Porque tenemos la responsabilidad, hemos asumido esa responsabilidad de que somos el único teatro con ambición de programación que hay en Málaga, al margen de las salas privadas que están trabajando muy bien. Y nos vemos en la necesidad de intentar atender a todos los públicos. Yo ya dije en la última rueda de prensa de presentación de temporada, que cuando llegaran nuevos espacios escénicos, nosotros ajustaríamos nuestra programación a unos objetivos estratégicos más fundamentados y basados en la condición de servicio público. Y los demás espacios lo que harán es cubrir esa otra programación que el Cervantes hasta ahora ha hecho suya, pero que probablemente no sea tan suya. Pues en fin, que así sea. Juan Antonio, ha sido un placer verte y compartir un Málaga contigo. Muchas gracias. Suerte con el festival. El balance, ya me has dicho que ya anticipadamente es bueno. En la medida en que el festival le vaya bien, a Málaga le irá bien y por tanto a todos nos irá bien. Muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo y por tu amistad. Un placer, y no se vayan, la columna de Julián Molina, el arponazo del Capitán Ahab, y a continuación el debate. Uno de los clásicos de siempre del PP malagueño ha sido que la Junta odiaba a Málaga. Resumido muy bien en aquella frase mítica de Celia Villalobos: los socialistas no quieren a Málaga. Toma. Pero eso por suerte ya pasó. Ahora la Junta es buena y nos quiere mucho, muchísimo. De hecho, la delegada de la Junta ya ha ofrecido un apoyo sin precedentes
a la Semana Santa de Málaga, sin precedentes, porque todo el mundo sabe que el enemigo más terrible de la Semana Santa no es la lluvia, no, es la Junta. Y por si no fuera suficiente apoyo, el fichaje estrella del PP de Málaga, Pablo Montesinos, se ha ofrecido a defender la Semana Santa nada más y nada menos que en el Congreso, chupaos esas, socialistas. Pero Bendodo no se queda atrás y ha anunciado que el tercer hospital es absolutamente prioritario, pero de verdad, no de boquilla. Ya están trabajando en ello y como prueba han mostrado un montoncito de carpetitas para que veamos que hacen cosas, montoncitos de carpetitas más concretamente. Pero Bendodo no se queda ahí. También ha prometido desbloquear el proyecto del metro, la integración del Guadalmedina y no sé cuántas cosas más. Incluso ha anunciado la creación de un CIS andaluz, un gasto muy necesario para medir cuántas majaderías podemos escuchar los andaluces sin querer tirarnos por un puente. Pero no caigamos en el pesimismo, seguro que esta vez lo cumplen todo, absolutamente todo, salvo, eso sí, que lo impida la herencia recibida, que contra eso nada se puede, ni siquiera con un amor tan grandioso por la ciudad y su incomparable Semana Santa. Bien, pues llegamos a la última parte del programa, nuestro debate, nuestro cara a cara, donde dos expertos o dos personas cualificadas en algún asunto cruzan opiniones, intercambian ideas y en todo caso tratan de contribuir a poner algo de luz en algún asunto más o menos oscuro de la ciudad. Volvemos a tratar la Mundial y volvemos a tratarla porque cuando comenzaba su demolición, en principio 2 semanas atrás, el día que debía comenzar, se paralizó esta en un juzgado de incidencia, en el juzgado de incidencia. Desde las redes sociales nos reclamaron entonces que no nos limitáramos a abordar el problema de la Mundial desde el punto de vista patrimonial, sino también por qué se había paralizado, jurídicamente qué había detrás de esa paralización y qué cabía esperar. La paralización se ha levantado ayer, pero las preguntas siguen siendo pertinentes. ¿Por qué se suspendió? ¿Por qué se ha levantado la paralización? ¿Y qué cabe esperar a partir de ahora? Es lo que preguntamos a nuestros invitados esta noche. Joaquín Pérez, funcionario de la Abogacía del Estado. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Y a Isabel Torralbo, que es abogada, aunque en este momento ejerce de portavoz del Grupo Málaga Ahora, un grupo particularmente comprometido con la defensa del patrimonio. Muy buenas noches. Bien, pues Isabel, esa es la cuestión. ¿Por qué se paralizó? ¿Por qué se ha levantado? ¿Qué cabe esperar? Bueno, el edificio de la Mundial está dentro del conjunto protegido, ¿no?, del centro histórico, que es un BIC en sí mismo y como tal pues tenía una protección también además singular de grado 2. Esa protección fue retirada con una modificación de ese PEPRI del centro histórico y digamos de alguna manera se volvió a pedir la protección como bien singular de la Mundial. No tenía las características suficientes para él en sí mismo ser un bien de interés cultural, pero de alguna manera abrió el proceso de revisar por qué se sacó de ese catálogo, porque y hay una orden de la Directora General de Bienes Culturales de 2016 donde dice que debería estar en ese catálogo. Entonces todo ese proceso es lo que se pone en cuestión, de que esa retirada de esa protección, dejándola pues de alguna manera huérfana de cualquiera, y esa modificación del PEPRI pues también ha estado un poco en cuestión. Ahora mismo el tribunal pues era para una medida cautelar que la Fiscalía, porque la denuncia fue a la Fiscalía, había llevado a ese juzgado. Claro, ¿qué ocurre? Pues que en el juzgado se encuentra que está la Fiscalía, que no defiende la medida cautelar, está la parte propietaria que defiende que se levante la medida cautelar y no hay nadie que defienda que se mantenga. Eso obliga un poco al juzgado, a no haber partes que se opongan, que defiendan la medida cautelar, pues a tener que archivar en este momento. Pero eso no quiere decir que no continúe la investigación. El problema es que al levantarse la medida cautelar, cualquier infracción en ese proceso que se ha denunciado, pues al fin y al cabo quedará sin protección, porque ya la licencia de demolición pues tiene una efectividad al levantarse la medida cautelar. Yo creo que Isabel nos ha dado la respuesta. Es decir, estamos hablando de un edificio que actualmente no goza de protección. Sí es cierto que está dentro del BIC, del centro histórico, y eso lo único que requiere es que cualquier actuación, cualquier pequeña obra que se haga en un edificio del centro histórico requiere autorización de la Consejería de Cultura de la Junta. Esa autorización está concedida
el edificio no goza de ninguna protección, la licencia de obra está concedida, entonces no hay ningún inconveniente para que se proceda a la demolición, por una cuestión normativa, simplemente. Yo entiendo que haya personas que quieran proteger todos los edificios de Málaga, pero tampoco podemos... Edificio histórico. Pero bueno, edificio histórico todo el que tenga tiempo, pero aquí no hay ninguna causa concreta y objetiva para proteger este edificio. Y de hecho, yo no voy a dudar de la legalidad de todos los informes técnicos que se hacen en la administración. Hay que darlos todos por buenos porque son técnicos los que lo hacen. Ahora mismo el edificio no tiene esa protección que justifique su no demolición, aparte de que un edificio feo. No estoy de acuerdo. Bueno, es un edificio horrible. Porque si es feo, bien. El demonio es 8 veces más Bien, feo porque entonces, tiene 8 alturas. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, por la de Fiscalía, se suspende se paraliza por el juzgado de incidencia, que el juzgado de incidencia tenemos que tener claro qué es lo que es, no ve nada, o sea, un juzgado que no ve, automáticamente en el artículo 13, creo, de la ley de enjuiciamiento criminal, paraliza, y el juzgado que entiende del asunto ha visto que no hay indicios para preservar nada. No hay defensa para preservarlo, bueno, pues entonces, porque no hay ninguna parte que pueda defender esa jugada. Alguien habrá acudido a la Fiscalía. Sí, pero es que no le han dado opción de personarse en el procedimiento. ¿Y esa persona no se ha personado en el procedimiento? No le han dado pero opción. hay una modificación del plan que contempla esto. Tampoco no se ha recurrido. Hay una licencia de obra. Sí, se recurrió. Se ha recurrido. Y por desgracia el único entonces, procedimiento que el ayuntamiento no ha recurrido en segunda instancia. A nada están dando la razón. Entonces, yo creo que ya las cosas son como son. O sea, el principio de seguridad jurídica. Bueno, la seguridad jurídica se ha roto en todo. No, la seguridad jurídica es la que tiene que tener cualquier inversor que venga aquí a invertir. Ponga ¿Descuento dinero, sobre el inversor? Ponga dinero. No, sí, aquí no estamos para hablar del inversor. Hablamos de cualquier inversor. No, es que últimamente, Isabel, pido solo que no habléis a la vez porque el espectador no oye a ninguno de los dos. Últimamente en Málaga cualquier proyecto que haya que tenga todos los parabienes jurídicos y normativos, automáticamente salen 4 o 5 o 23 para intentar paralizarlo, para hacer ruido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ahuyentamos a los inversores? Isabel. No. Bueno, yo quiero recordar que el inversor, un llamado inversor, que fue buscado, de alguna manera esto ha sido un proyecto todo orquestado casi, digamos, desde el alcalde, que el propio Moneo reconoció... Esa afirmación... No, el propio Moneo reconoció en una mesa que estuvimos sentados, dijo, el alcalde me llamó para este proyecto. Lo dijo delante mía. Así fue. Y en la situación bueno, el proyecto de gentrificación, de cómo se dejó, los abandonos, los diferentes incendios que hubo, en Paseo de Atocha 4, 6, 11, la demolición del 7, del 9, todo eso en un periodo de tiempo muy corto, justo cuando se saca el proyecto. Todo eso ocurre. Bueno, pues el convenio firmado vinculaba la modificación del PEPRI, algo que tampoco jurídicamente puede hacerse, pero tampoco es muy... aceptable. Pero no hable de lo que no puede hacerse. Háblame de lo que no puede hacerse. Sí, luego hay una adenda. Háblame de lo que no puede hacerse y habéis recurrido y el juzgado da la razón. Somos abogados, vamos a hablar con propiedad. Bueno, hay muchas causas que no se han recurrido. El procedimiento administrativo es muy complejo, los movimientos ciudadanos tampoco tienen la capacidad y hay que reconocer que a veces luchar contra la administración, nosotros tenemos procedimientos abiertos. Tú sabes como yo perfectamente desde el primer año y va a terminar el mandato. Va a terminar el mandato y no se ha resuelto. No, tú sabes que contra la administración, en orden contencioso administrativo, tú pones una demanda, puedes pedir una medida cautelar, unas cautelarísimas. Sí. Pero es caro, complejo y muy largo de tiempo. No, complejo, vamos a ver, lo complejo, si efectivamente se está incumpliendo la norma y se está otorgando una licencia incumpliendo la norma, el juzgado te paraliza, pero es que no es así. Por eso no había acudido a ese procedimiento. Lo que se está alegando es una nulidad de esa modificación, ¿vale? En este caso. Ahora, yo te puedo contar que la adenda del convenio 2013, por ejemplo, ya me habla de una inversora, cuando tenía la empresa la hoja registral cerrada, había presentado unas cuentas negativas y aún así se firma con ella y se le rebaja los aprovechamientos. Bueno, ¿eso es un inversor con seguridad jurídica? Pero bueno, entonces, si ni siquiera, si estaba quebrado. Vamos a centrar. Entonces, por decirte que... No, pero tú me has dicho el inversor, que el inversor no era un inversor. A los inversores que vienen a Málaga que todo se intenta boicotear. El problema entonces... Estamos hablando de la Mundial, y ese inversor no era solvente. El problema es que queremos salvar la Mundial o que discutimos la capacidad económica del inversor. Las dos cosas, porque el Pleno aprobó que se rescindiese el convenio. Pero vamos a ver. Y no se ha cumplido. Entonces, si el inversor tuviese capacidad económica a vuestro juicio, a tu juicio, ¿estáis de acuerdo con que se actúe? No, yo voy a defender la Mundial y estoy en contra del proyecto, pero por lo menos es un proyecto solvente, es que encima es un proyecto fallido, con prórrogas ilegales. Cosas distintas. Recuperamos la pregunta inicial porque nos queda muy poco tiempo y me gustaría preguntaros, ¿qué cabe esperar ahora? Es decir, se levanta la paralización, la demolición estaba ya fechada, ¿qué cabe esperar? La verdad que hay poco tiempo. Si algún juzgado entrara al fondo del asunto, creo que hay motivos de sobra para realmente haber paralizado, para estudiar a fondo, pues por ejemplo, esa nulidad de ese procedimiento con todos los incumplimientos que el ayuntamiento ha llevado a cabo, otorgando prórrogas ilegales que no estaban en el convenio, negándose a los acuerdos de pleno y realizando operaciones con una empresa insolvente, que para más INRI está claro que no es la que va a ejecutar. ¿Quién era el dueño de esos terrenos? Desde el año 2016 el Banco BBVA. Y todo
todo tiene que ver con que ese banco no podía ser el promotor. Y por eso había que alargar el proceso, lo que fuera, para que viniese otra empresa que hace prácticamente menos de un mes se modificó la licencia y se le dio a esa empresa. Bueno, yo creo que a partir de que se levante la suspensión lo que queda es que se ejecute conforme está la licencia otorgada. Y yo no sé si el problema es que el propietario era el BBVA, yo no sé si el problema es que el inversor considera que es poco solvente, o que es inversor, o que se quiere defender la mundial. Yo a partir de ahora, después de hoy, no, lo tengo menos claro qué es lo que pretende ahí, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que en la zona de Hoyo Espartero requiere una actuación, no puede estar como está. Y bueno, el proyecto, si dices que todo se ha hecho ilegal, que todo el procedimiento está viciado, tenéis el orden contencioso para, mañana poner unas provisionalísimas y paralizar el proyecto. Lo que pasa es que no lo hacéis porque sabéis que no tenéis razón. Por tanto, nadie lo quiere hacer. Pero bueno, está la vía. Yo, si lo hacéis y juzgáis de la razón, pues me llamáis y me decís, oye, que no ha dado la razón, y entonces la tendréis. De momento, ahora mismo lo que hay es una licencia. Esto es contra un banco, un ayuntamiento, una Junta de Andalucía que también es responsable. Y, todo el mundo es responsable. Y el capital económico no es fácil, no es fácil para ciudadanos de a pie. A lo mejor no tenéis que empezar a aceptar que cuando las cosas se resuelven con arreglo de derecho, hay que aceptarlas. Es que aquí hay muchas infracciones de derecho, muchas. Entonces, denunciarla donde tenéis que denunciarla, bueno, no en un plató de televisión. Yo no sé si habremos logrado el objetivo de traer claridad a un asunto muy complejo, o mostrar hasta qué punto es muy complejo con el cruce de ideas. A mí me ha parecido realmente interesante y en todo caso demuestra que no estamos ante un asunto fácil y ni se va a votar hoy en este programa. Pero en todo caso, si en algo hemos puesto luces en un asunto de la ciudad, estaremos satisfechos. Yo le agradezco mucho de verdad a Joaquín y a Isabel que nos hayan acompañado y nos hayan ayudado un poco más a entender esto. Hasta la próxima semana, pues, buenas noches y muchas gracias.